El Barça necesita terminar una plantilla para hacer historia. Y no lo digo solo yo, hoy estoy aquí con Iris Miquel, que es periodista, tiktoker, culé y una gran apasionada del fútbol. Este año ha acompañado al Barça al Giuseppe Meazza y a Lisboa en Champions, a vivir la final de Champions femenina contra un Arsenal que digamos que le tiene algo de aprecio. Aún así, no es su principal equipo, ya que es el Barça y por eso hoy está aquí. Así que, ¿quién mejor para hacer la plantilla del Barça que Iris Miquel? Bienvenida, Iris. Hola, ¿qué tal, Paul? Encantada de estar aquí contigo hoy. Bueno, Iris, a la gente que no te pueda llegar a conocer aún, se lo dudo, pero bueno, ¿puedes explicarle un poquillo cuál es tu trayectoria y cómo has llegado al mundo del deporte hasta hoy en día? Pues, a ver, mi trayectoria un poco desde bien pequeña tenía claro que mi vida estaba muy relacionada con el fútbol y quería tirar por este camino. Al final nunca sabes si vas a tener la suerte de poder vivir de ello porque es bastante complicado. Pero bueno, yo hice la carrera, empecé a trabajar como fotógrafa, en ese momento vivía en Coruña, entonces empecé a trabajar como fotógrafa para un medio de comunicación que seguía el Depor y en 2020 ya me volví para Barcelona y ahí fue donde empezó un poco mi cambio profesional y empecé a hacer contenido. Empecé a trabajar en el sport y ahora pues soy freelance y hago contenido para marcas y lo que va saliendo un poco. Bueno, y ahora ya valorando un poquillo este inicio, bueno, esta temporada que ha habido, has vivido dos partidos bastante claves esta temporada del Barça en general. Para hablar un poquito de la Champions masculina primero, ¿cómo viviste el tema del arbitraje de Marciniak y cómo fue todo el partido ahí en el Giuseppe Meazza? La verdad es que me cuesta ponerle palabras a cómo fue la experiencia porque jamás había vivido una experiencia igual en un campo de fútbol. Mira que he estado en Turquía, en dos campos turcos, que dicen que el fútbol turco es una barbaridad. Lo que viví ese día en el Giuseppe Meazza, claro, al final son la vuelta de unas semifinales, el Inter se estaba jugando mucho, es un campo, uno de los campos más grandes que hay en Europa, te puedes imaginar el ambiente que había. Sí. Fue una auténtica barbaridad. Yo pensé, madre mía, no sé cómo va a salir el equipo porque es verdad que estos son de los campos en los que impone muchísimo. Entonces, pues bueno, fue una experiencia bastante desagradable, sobre todo por la manera en la que se dio, bastante cruel. Es verdad lo que comentas tú del arbitraje. Sobre todo lo que yo vi es que todas las decisiones que estaban ahí, siempre se tomaban a favor del equipo local. Entonces, bueno, hay muchas que yo no comparto, por ejemplo, lo de Gerard Martín a mí tampoco me llega a parecer como una falta porque creo que le roza, pero al final el fútbol es un deporte de contacto, pero, por ejemplo, lo de Lamine es evidente que era penalti. Entonces, bueno, son estas cosas que al final no puedes controlar, pero te da la sensación de que todas estas pequeñas decisiones se toman siempre a favor del equipo rival. Una pena, pero bueno, muy orgullosa del equipo, de lo que se ha hecho esta temporada, así que esperando ya que arranque la siguiente. Correcto, y por eso luego vamos a hacer los fichajes que creemos que son para el Barça más adecuados. Intentaremos ser lo más realista. Y por cierto, al principio has comentado que viste que el campo era muy aterrador, podríamos decir. ¿Cómo viviste el 2-0 inicial? ¿Creías que el Barça se iba a derrumbar, iba a ser un Roma 3.0 o creías que el Barça podía remontar? Yo te voy a ser sincera, la verdad es que soy un poco catastrofista y cuando íbamos perdiendo 2-0 yo estaba casi al borde del llanto. Y de hecho tenía a mi lado una chica que hace contenido y es periodista italiana y me intentó animar diciendo los equipos italianos son muy losers, ya verás que todavía queda partido, tal. Y bueno, de repente en un momento en la segunda mitad era ella la que estaba casi llorando. Así que bueno... me gustó la reacción del equipo en la segunda mitad, pero sí que es verdad que creo que en la primera mitad pues el Inter salió a tope y nos vimos un poco superados. Y luego sobre el tema de Lisboa, al final ha sido una temporada de final de Champions un poco catastrófica viendo el nivel que venía dando el Barça femenino, no han dado el mejor nivel y claro, tú estuviste ahí en Lisboa y pudiste ver el partido, entonces ¿cómo valoras los errores que tuvo el Barça? ¿Crees que fue un exceso de confianza antes de empezar el partido o crees que se vieron superadas directamente? No creo que sea un exceso de confianza, pero sí que es verdad que es inevitable que cuando llevas tantos años ganándolo todo prácticamente, es complicado, le ha pasado a todos los equipos, lo hemos visto el City sin ir más lejos esta temporada, es complicado mantener la ambición, pero no creo que fuera un exceso de confianza, simplemente que salió mal el partido desde el minuto 1. O sea, al final creo que el Barça no mereció ganar la Champions con esa final. Y eso es lo que me da más rabia, ya no el resultado sino el partido en sí, porque no estuviste en el partido en ningún momento, entonces bueno,
La segunda mitad no salieron, Pere Romeu intentó darle la vuelta a la situación, no salieron las cosas y bueno, supongo que esto también te sirve para aprender, ¿sabes? Al final perder a una final de la Champions que tenías tan cerca, que todo el mundo ya lo estaba visualizando, no hay que dar nada por hecho, y menos en el fútbol. Y para la gente que sea aficionada del fútbol únicamente masculino, ¿qué le recomiendas para que empiecen a ver el fútbol femenino? Y si le puedes recomendar a alguna jugadora, por ejemplo, del Barça, como podría ser, yo que sé, Claudia Pina, que al final es una estrella para mí ya del fútbol femenino desde hace tiempo, que lo llevo hablando con mi padre desde que debutó, que esa chavala realmente promete. ¿Qué les recomiendas para que se enganchen al fútbol femenino? Mira, te prometo que te iba a recomendar también Claudia Pina, porque yo no he entendido cómo ha sido suplente en tantos partidos, No, porque siempre que ha entrado le ha dado la vuelta a los partidos, o sea, es increíble, es el Ferran Torres del Barça femenino. Ha funcionado muy bien, me encanta Claudia Pina. Para destacar a otra jugadora, y no decirte la misma, te voy a decir Patri Jarro, que está en el centro del campo, es la organizadora del equipo. Sí. Me encanta Patri, para mí es de lo mejor que hay en el equipo. Así que bueno, yo les animaría a que fueran al Johan a ver cualquier partido. La Champions este año, es verdad que los partidos de Liga han sido victorias más abultadas en general. Sí. Perdimos el clásico contra el Madrid aquí en Montjuïc, que fue una pena, pero bueno. Pero en Champions han sido partidos muy chulos, contra el Chelsea, contra el Wolfsburgo, creo recordar, o sea que les recomendaría que fueran a algún partido porque es que tienen un nivel muy alto. O sea, al final creo que el fútbol femenino ha ido evolucionando a lo largo de los años y hay que darle la oportunidad. Perfecto. Ahora ya vamos a pasar un poquillo con el tema de la plantilla actual del Barça. Al final yo creo que los dos somos bastante aficionados del Barça, lo dejamos entender bastante claro en nuestras redes sociales y yo creo que qué mejor hacerlo contigo este tipo de vídeo. Luego vamos a mirar un poquito jugador por jugador y valoraremos si nos lo quedamos, lo cederíamos o creemos que lo mejor sería una venta, ¿vale? Venga, así que en portería ya empezamos duro. Ter Stegen, bueno. Con Ter Stegen lo tengo bastante claro. Creo que tiene que ser una venta. Ya ha cumplido un ciclo para mí y claramente el fichaje de Joan García es una apuesta de futuro. Entonces, él quiere jugar el Mundial del año que viene. Es su oportunidad, así que necesita ser titular. Tiene que salir y además, lo voy a decir, me mojo, creo que no ha tenido una buena actitud como capitán. Ha sido un buen portero en el Barça todo este tiempo que ha estado, pero no ha sido un buen capitán. Los últimos años que le ha tocado tener la capitanía, creo que no ha ejercido como debería del todo, en decisiones, en ir a hablar cuando no tienes que ir a hablar, en meter presión. Claro, yo creo que pulsos, al final es que le ha echado el pulso a Flick, le ha echado el pulso a Laporta, el sueldo que tiene no acompaña, o sea, a tener una buena prensa, como ya pasó en su momento con De Jong. Al final, si rindes, que yo creo que es un jugador que vamos a estar de acuerdo luego en que ha mejorado mucho esta temporada y se ha ganado a muchos culés, yo creo que al final el tener este tipo de sueldos te perjudica si no rindes. Y yo creo que Ter Stegen no ha tenido la mejor temporada como para luego estar diciendo que debe ser el titular por encima de cualquier portero que venga. Y ya no esta temporada, si miras las últimas, a excepción de la liga esta de Xavi, Ter Stegen no ha sido el Ter Stegen Prime de 2015, ¿sabes? Así que bueno. Entonces, Ter Stegen ya empezamos fuerte, primera venta. Luego Joan García, obviamente, fichaje, podríamos decir, histórico. Muy contenta, la verdad es que era una oportunidad de mercado, además es un jugador catalán que ya se había visto con camisetas del Barça cuando era pequeño, sí. Cosa que a mí me parece importante, que al final pues el Barça es un club catalán, entonces si puedes tener cuantos más jugadores que sean de aquí, mejor. Y no eso únicamente, sino el rendimiento que hemos visto este año. Si el mejor portero de la Liga. Hay que ver cómo se adapta al Barça, porque al final es un equipo muy distinto y juega muy distinto al Español, no te van a llegar tantas veces, pero yo estoy ilusionadísima. Correcto, no, o sea, literalmente yo esta temporada, mira que soy anti-español, anti-PSG, anti-Inter y ante todo lo que quieras, pero disfruto del fútbol. Y este año, si encendía la tele para ver el español, era para verlo a él, a Roberto Fernández y alguno más, el Expósito que se colaba por ahí, pero es que sobre todo Joan García. Lo de Joan García esta temporada con el español ha sido para encender la tele y quedarte embobado ahí viendo el partido. O sea, era una locura lo de Joan García, que ya no es solo el jugador como para, es el aura que desprende al, yo que sé, por ejemplo, cuando Lamine Yamal marcó ese golazo, el tío va ahí y los separa a los jugadores para que no tengan problemas con la afición del español. O sea, es el aura que transmite de
portero histórico que puede llegar a ser, que yo creo que al final los 25 millones vamos a ver que se van a quedar cortísimos. Total, total. Y además al final si quieres ganar la Champions, que este es un poco el objetivo, vas a necesitar un buen portero. Mira el PSG con Donnarumma, ha hecho una Champions espectacular. Jan Sommer también, a pesar de que le metieron 5 en la final, hizo una muy buena Champions, encajaron muy pocos goles, sí que es una de las piezas fundamentales. Luego vamos a pasar con los 2 porteros y nos quedaremos seguramente con uno para suplente y diremos si queremos subir alguno de la cantera o no. Aquí estarían obviamente Szczęsny, alias Tec para los aficionados culés, y estaría Iñaki Peña. Yo no tengo claro con quién me quedaría porque al final si Flick no ha confiado con uno y ha confiado con el otro, yo tengo claro que nos tendríamos que quedar, Iris, ¿no? Aquí. Sí, claramente yo creo que me quedaría con Tec. Es verdad que, bueno, que está mayor, que su rendimiento, o sea, para mí no ha hecho una temporada espectacular, pero bueno, más o menos ha cumplido. Creo que te ofrece más que Iñaki Peña. Así que claramente me quedaría con Tec para que fuera suplente. Vale, y entonces, ¿ficharías a alguien o te lo quedarías, por ejemplo, Iñaki Peña de tercer portero, por si hay alguna lesión, lo cederíamos? ¿Subiríamos a, por ejemplo, Jakobsvili del filial? Sí, yo creo que, bueno, a ver, es verdad que subirlo como tercer portero, o sea, casi prefiero que estén jugando a que estén como tercer portero ahí y no tengan minutos, así que habría que verlo, no tengo claro esto, si no, pues que Iñaki Peña se quede como tercero. Si no quiere aceptar el rol, bueno, aceptar, que al final es duro ser tercer portero cuando has estado siendo primer portero, cuando se han lesionado Ter Stegen y compañía, pues tocaría una venta, para mí algo dolorosa, dentro de que al final hace vestuario y al final es un chaval que se le quiere en el club, pero que al final no tiene hueco ya. Sí, al final, bueno, puede ser muy buena persona, pero el fútbol va de rendimiento, entonces creo que no le da, ¿sabes? Para tener el nivel, a pesar de que mejoró muchísimo esta temporada y le vimos haciendo unas paradas increíbles, pero creo que performeó, ¿sabes qué quiero decir? Que no te puede dar ese rendimiento a largo plazo. Luego, si pasamos ya al nivel defensivo, porque en portería al final nos quedaremos con John García y Szczęsny, vamos al lateral derecho, que estaría por ahí Koundé, Héctor Ford y podríamos decir que Eric García por su gran rendimiento a final de temporada. Yo creo que mínimo 2 se tienen que quedar. Yo creo que tenemos claro cuáles son, Iris. Bueno, no sé si vas a coincidir aquí, claramente Koundé es el dueño del lateral derecho, aquí no hay nada que decir. Yo cedería a Héctor Ford, la verdad, creo que tiene margen de mejora y a mí me gustaría verlo en otro equipo teniendo minutos. Y Eric García, después de la temporada que ha hecho, ya hizo muy bien en el Girona, pero creo que los culés estaban un poco, no tenían tan claro y este año ha demostrado que tiene el nivel suficiente para ser suplente de esta posición, incluso te puede jugar como pivote, te puede jugar, o sea, Eric García, lo pongas donde te pongas, ha rendido, así que para mí se tiene que quedar, no hay que buscar tanto fuera y hay que aprovechar lo que tenemos en casa. Para mí es un lateral suplente buenísimo. Podríamos decir que Eric García al final ha sido el Ferran Torres de la defensa, al final cuando ha jugado ha rendido. Total. Y lo pongas en la posición que lo pongas. Correcto, porque encima es plurifuncional. Aquí el tío te rinde de pivote y hace falta ya que lo pongamos de extremo y que quizá también rinde. Y luego sobre Héctor Ford, que hablas de la cesión, a mí por ejemplo me encajaría por el estilo de juego, que lo enviáramos por ejemplo cedido al Girona, porque al final también coincido con el tema de la cesión, entonces yo creo que no mandarlo muy lejos, pero a un Girona o si no por ejemplo al Betis, que yo creo que son 2 equipos que por ejemplo con la venta creo que ha sido de Sabalí, en el Betis yo creo que podrían cubrir bastante bien el lateral derecho con una cesión de Héctor Ford, que al final también tenemos relación con el Betis por el tema de lo de Abde y tal. Yo creo que podría ser un buen sitio también. Total. Veremos lo que ocurre, pero yo también espero que Héctor Ford salga cedido. Luego, como centrales, estarían aquí ya Cubarsí, Íñigo, Araujo y Christensen. Yo vendería a uno de estos 4, a ver si coincidimos. Araujo. Vale. Creo que todo aficionado culé tiene en mente lo mismo. Es una pena porque a mí me duele pensar eso, porque yo le tenía muchísimo cariño y tenía muchas expectativas puestas en él, pero de la manera que quiere jugar Hansi Flick, Araujo le está costando muchísimo. Entonces, quiero decir, Christensen estuvo lesionado también todo el año y los minutos que jugó bien. Y no podemos decir lo mismo de Araujo. Entonces, bueno,
al final, para hacer una plantilla más competitiva, pues a veces tienes que vender y hacer sacrificios. Así que Sí. yo creo que tendría que ser él un poco el sacrificado. No te quito ni una coma. Y ahora mismo, no sé si tendrás tu información, pero hay un chaval argentino que se llama Lo Monaco, que está sonando bastante para... sí, vaya nombre. Que está sonando ahora mismo por el Barça de central. A ver, yo no sé si apostaría por un jugador que está ahora mismo en Argentina, no me acuerdo del equipo, no sé si Independiente o un equipo de estos. No sé si decantarías por un jugador que juega en Argentina o seguirías apostando por la cantera, por un Cuenca que está también ahí bastante buen nivel, que ha sido el compañero de Cubarsí durante la cantera, o un Eman Cospo, que al final lo fichamos para la cantera en su momento con 15 añitos, y está demostrando que es un central, creo que llega casi a los 2 metros, de un nivel espectacular. Yo creo que Flick, o sea, Flick de hecho ya lo ha subido alguna vez para que entre en el primer equipo, entonces no sé si crees que deberíamos apostar más por un Cospo o por un central fichado que tenga ya unos 23, 24 añitos como lo Monaco y a ver qué sale. A ver, es que al final lo de fichar tiene su riesgo y más cuando viene un chaval desde Argentina que se tiene que adaptar, es un proceso, mira lo que pasó con Vitor Roque, o sea, al final cuando cruzas el charco no es fácil la adaptación, así que yo tengo muchas ganas de ver a Cuenca, por ejemplo, espero que se lo lleve en la pretemporada y antes de fichar yo soy de las que cree que hay que confiar en la Masía. Entonces, aquí, como centrales, entonces, yo creo que está bastante claro que nos quedaríamos, que sería Cubarsí, Íñigo, Christensen y el canterano barra fichaje de lo Monaco, que es lo que más está sonando estos últimos días. A ver con qué nos sorprenden Deco y Laporta. Y ahora ya vamos con el lateral izquierdo, que aquí estaría Valdés y Gerard Martín. A ver, si no vendemos a Gerard Martín, al Wolves, que creo que lo ha rechazado el propio Gerard Martín, no deberíamos de tocar la posición, ¿no? Correcto, correcto. O sea, yo de hecho, después de la temporada que ha hecho Gerard Martín, mira que ha tenido muchos detractores, pero bueno, yo no entiendo. Creo que para ser lateral suplente al final nunca le va a quitar el puesto a Valde, creo que es evidente, porque están en niveles distintos, pero para ser suplente, en vez de traerte y gastarte 20 kilos en un tío, pues mejor tener a alguien de la casa. Entonces, después del tramo tan complicado en el que le ha tocado rendir, creo que lo ha hecho bastante bien. Así que yo me lo quedaría. Es verdad que si sale una oportunidad de mercado, pues el Barça en la situación en la que está, pues seguramente estés a favor de vender. También falta la voluntad del jugador. Si el jugador lo ha rechazado, se merece seguir la próxima temporada sin duda. Es verdad que viene fuerte Jofre Torrens. Yo no lo he visto, pero todo el mundo dice que viene muy fuerte, así que también a ver qué pasa en la pretemporada, yo creo que lo veremos. A ver, que si Jofre Torrens de golpe es Jesucristo, como la gente dice, yo tampoco lo he podido ver mucho este año. Al final, con el tema de los estudios y estar trabajando un poquillo, pues no hay tiempo para ver todo el fútbol del mundo, pero me han hablado muy bien de él y a ver, que si es Jesucristo, pues se le hace un hueco a San Martín, lo sentimos mucho, pero al final la cantera premia más que, aunque seas David Beckham contra el Inter, pues, ¿sabes? Ya se me entiende. Sí. Entonces, aquí no tocamos la posición y ya pasamos con el centro del campo y aquí ya iremos un poquito más nombre por nombre porque al final hay jugadores que están ahí y, bueno, a ver, los que obviamente se van a quedar son, para mí, Pedri, Gavi y Dani Olmo. Para al final la inversión por Dani Olmo no lo vamos a vender. Yo creo que aquí coincidiremos. Sí, 100% tiene que seguir Dani Olmo. Es verdad que la temporada de Dani Olmo no ha sido igual la que todos esperábamos, ha tenido rachas, pero no por eso tienes que venderlo. O sea, me parece un jugador muy útil, la verdad. Luego estarían jugadores como De Jong o Marc Casado, que se ha hablado de una posible venta que yo no lo entiendo. En su momento, a media temporada, era Jesucristo y al inicio también, que ahí se adueñó del medio del campo hasta que se lesionó y ahí ya llegó Frenkie de Jong para sentarse de verdad, porque hasta que no se lesionó Marc Casado era como que de Jong decía, bueno, está Casado que ya correrá por mí y yo entro al final y ya haré lo que pueda. Y de golpe dijo, hostia, es que tengo que correr de verdad, que si no Flick no me pone. Y a partir de ahí vimos que de Jong pues nos ha sorprendido a todos y nos ha caído la boca a muchos que realmente lo criticábamos por eso, porque le faltaba intensidad. Total, o sea, yo creo que hay que renovar a De Jong. Mi opinión sobre De Jong ha ido fluctuando a medida que ha ido avanzando la temporada,
pensaba una cosa, he pensado otra, si hay que venderlo, no hay que venderlo. Ahora mismo yo creo que es que te diría que el centro del campo del Barça no tocaría absolutamente nada. O sea, me parece que todas las posiciones están reforzadas. Ahora cuando vuelva Marc Bernal de la lesión, a ver qué tal. También tengo muchas ganas de volverlo a ver porque los 3 primeros partidos que jugó parecía, madre mía, Sergio Busquets. Así que veremos qué tal Marc Bernal. Casado se tiene que quedar también sin duda. Y yo renovaría a Frenkie porque, bueno, pues esta temporada sí que ha rendido como lo que esperamos de él. Correcto. Y ahora un jugador que está siendo bastante polémico en este verano es el caso Fermín, que al final ha sonado para equipos como Bayern, como Chelsea, que ofrecen cifras de 50, 70 millones. Y claro, al final tú dices, es que si llega Nico Williams, que es un jugador que vamos a tratar luego, al final seguramente Rafinha pasa a ser media punta en muchos partidos. Entonces ya estás quitándole minutos a Pablo Torre, a Fermín y a Dani Olmo, que entre estos 3 se van a tener que repartir los minutos de suplente. Ya veremos cómo lo reparte Flick, pero de cuando Rafinha está de media punta. Porque claro, Nico Williams al final lo fichas también para que juegue. 100%. Entonces, a partir de ahí, ¿tú crees que lo deberíamos de vender? ¿O crees que se puede seguir quedando como un perfil para si se lesiona la gente? A ver, es que claro, yo al final lo de Fermín, a no ser que llegase una gran oferta, que 50, 70, esto es una gran oferta, ¿vale? Sí. Porque creo que el nivel de Fermín ha hecho una muy buena temporada, pero no le veo tanto margen de mejora, no creo que su crecimiento pueda ir mucho más allá de lo que estamos viendo. A mí me encanta y para tenerlo como revulsivo parece que está muy bien para hacer rotaciones y tal, pero es verdad que no caben todos en la plantilla, entonces si tuviese que poner uno que pudiese salir por una gran oferta, sí, también lo haría por un valor de mercado alto, porque si no yo me lo quedo. Así que bueno, podría estar ahí lo de Fermín. Y bueno, Pablo Torre, lo sentimos mucho por él, pero se está hablando ahora mismo de que Marc Casado y Nico Williams tuvieron una llamada, que Nico Williams le pidió el número 17, si no recuerdo mal, que tiene Casado, y Casado se quedaría con el 14 de Pablo Torre. Esto según Carpetas Blaugranas, que al final es un medio bastante fiable del Barça en Twitter. Entonces, a partir de aquí, vender a Pablo Torre a mí me sabe mal porque ha sido muy buen jugador cuando ha jugado esta temporada. Contra los Osasuna fue el mejor, seguramente, por lo que jugó. Lo siento mucho, pero yo creo que es otro jugador que o cedemos otra vez, como fue con el Girona, o lo vendemos. Pero es que al final yo creo que mandarlo cesiones tras cesión no es un jugador para desaprovechar ese talento. Correcto. Yo creo que al final lo de ir cediendo hay jugadores que no funciona, esto de cederlo a 5 equipos, al final también al equipo al que vas, cuando tienes un jugador cedido, pues muchas veces prefieres poner a los tuyos antes que poner a un cedido. Esto es así. Así que yo con Pablo Torre creo que el talento es indiscutible, pero si con Xavi no jugó, con Flick no ha jugado, con Mitchell no ha jugado, creo que es por algo. Así que para mí tendría que ser una de las salidas más claras. Correcto. Y ahora ya vamos a pasar con un jugador que es canterano también, que ahora mismo Flick se lo quiere llegar a la pretemporada. Es Mr. Pretemporada, es este chico, Noah Darvish. Lo fichamos en su momento del Friburgo por su gran Mundial Sub-17, creo que fue, o Sub-15. Bueno, a ver, si de media punta te puede servir para el rol de Pablo Torre y ya lo quieres introducir en la plantilla, yo creo que al final no tienes que fichar a nadie, ya tiras de cantera, pero también hay buenos jugadores como por ejemplo Tony Fernández y Guille Fernández, que te pueden servir también de media punta, barra extremo, y a ver cómo evoluciona. Entonces no sé si Noah Darvish sea mejor que ellos, pero bueno, si Flick lo cree, yo creo en Flick. Bueno, hay que ver la pretemporada, ya te digo, todas estas dudas las resolveremos un poco en el mes de julio cuando los veamos jugar. Yo creo que se va a llevar a Noah Darvish, se va a llevar a Tony y a Guille también. Guille se hablaba más de una posible salida y Tony parecía que es el que tiene más claro Flick, que quiere que sea él. Así que bueno, todas estas cosas no tengo muy claro porque tampoco les he visto como para poder tener una opinión formada de ellos, así que con ganas de verlos en la pretemporada a ver qué pasa. Pero sí, la verdad es que Noah Darvish llegó aquí con un cartel impresionante, claro, fue creo que el mejor del pues fue casi de los mejores, así que llegó aquí con un cartel importante. Y bueno, ahora ya vamos a pasar al final con la delantera, que bueno, aquí al final Lamine Yamal obviamente se queda. Luego de Rafinha, a mí me sorprende
una oferta del United por 150 millones, yo personalmente no me la creo, no sé tú, Iris, pero yo no me la creo. Yo creo que tampoco. Y aunque fuese 150, yo te digo que no lo vendo. O sea, creo que ahora mismo Rafinha es uno de los líderes del equipo, entonces da igual, que Arabia Saudí meta 200, es que no se puede ir. A ver, yo por 200 Iris, quizás sí. Bueno, es una forma de hablar, pero quiero decir que al final... Se te entiende, se te entiende. Al final es un buque insignia y al final, en las últimas temporadas, si no ha sido el mejor jugador, ha sido top 3 mejores jugadores. Junto con Pedri y Lamine Yamal, tranquilamente, y yo aquí no hay dudas. Luego estaría el caso de Ferran Torres, que obviamente se va a quedar. Sí, no, y a mí me parece genial. De hecho, mucha gente quería vender a Ferran Torres y es que yo no sé qué más necesita hacer. Es que yo creo que la gente se ceba, la coge con futbolistas y se ceba con ellos. Y creo que Ferran Torres es el claro caso. Es verdad que su rendimiento en el Barça no ha sido el mejor desde que llegó y que se pagó muchísimo dinero por él, pero esta temporada creo que no le puedes, no puedes decir nada. No puedes decir nada. Ha sido una temporada maravillosa, ha jugado pocos minutos y los pocos minutos te ha resuelto partidos, así que se merece continuar. Bueno, al final ha sido el mejor suplente estadísticamente de toda Europa. Que al final los madridistas siempre te dicen, ya, pero ¿cuántos goles? Ya, pero ¿cuántas asistencias? Bueno, Ferran Torres este año ha callado muchas bocas, o sea, ha tenido mejor temporada incluso que Vini, podríamos decir, y al final Vini era el Balón de Oro la temporada pasada, según ellos. Entonces, sí. Luego, siguiente jugador, Lewandowski. Yo por ahí ya he visto tu opinión de Lewandowski, pero quiero que la gente la sepa. A ver, yo creo que... O sea, idealmente, si yo pudiese escoger y esto fuera como el modo carrera, yo vendería a Lewandowski porque creo que nos ha dado 3 años muy buenos y que claramente su nivel es que, o sea, es física, quiero decir, que no puede ir a más el nivel de Lewandowski, va a ir decreciendo, así que si lo pudieras vender por 20 millones, 15 millones a Arabia Saudí o algún lugar así, sería un negocio redondo, porque tú pagaste, no sé si 40 y pico, 50 por él, lo acabas vendiendo por 20, imagínate, o sea, te han dado muchísimos goles, que el Barça estaba falto de goles cuando llegó él, así que, bueno, pero luego, basándonos en la realidad, Lewandowski no se va a ir, ¿vale?, porque tiene el contrato y porque se va a quedar este año que le queda, 100%, y porque si lo vendes tienes un marrón, ¿vale?, porque yo decía esto de que lo vendería, opinión un poco controversial. Pero claro, ¿a quién traes? Quiero decir, tampoco vas a tener dinero para gastarte lo que te piden por Isaac o lo que te piden, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, sí. Bueno, tienes que fijarte un poco en el mercado antes de hacer ciertos movimientos, operaciones. Así que, bueno, se va a quedar, pero yo creo que si estuvieses en el punto de que tuvieses dinero para traer a un buen delantero, yo lo vendería, pero claro, se va a quedar. Y tú entonces, una vez ya se vaya Lewandowski, por ejemplo, la temporada que viene, que creo que es cuando termina el contrato, que vamos a por Julián Álvarez, que por ejemplo es un delantero que al final no es un goleador como Lewandowski, pero te sirve de 9, pero es que para ese perfil yo creo que ya tenemos a Ferran Torres, que yo creo que si saca su prime puede llegar a ser lo que es Julián Álvarez. Yo creo que hay un gap grande entre Julián y Ferran. Creo que Ferran es muy bueno. No, obviamente que hay diferencia, pero yo creo que, o sea, Ferran Torres Prime aún no lo hemos visto y yo creo que si se le da la oportunidad, por ejemplo, esta temporada, para ver si, siendo yo que son 50-50, que Lewandowski juegue el 50% de los minutos y Ferran Torres el otro. A ver si Ferran Torres realmente nos demuestra que puede llegar a ser delantero para el Barça y si no, ahí ya sí nos lanzamos a un Julián Álvarez, a un Isaac o a lo que podamos llegar. Claro, al final son perfiles distintos también, Isaac, que Julián. A mí Julián me encantaría, la verdad, pero bueno, de momento no es factible, así que hay que pensar en cosas realistas para la temporada. Y luego están 2 casos, antes de que hablemos del posible fichaje de Nico Williams, que son Pau Víctor y Ansu Fati. Son 2 jugadores que esta temporada, por lo que sea, no han jugado mucho. Por lo que sea, bueno, claro, es que al final a mí también me da pena, como a todo el mundo, el tema de Ansu, pero es que está costando. Hay que venderlo, se irá al Mónaco cedido y a ver si luego, porque claro, nadie quiere pagar dinero ahora por él. Entonces, claro, bueno, es una situación complicada. Se habla de una opción de recompra, o sea, de compra de unos 15 millones que tendría el Mónaco, que quiere juntarlo ahí con Pogba y no sé quién más, que también se está hablando que quieren fichar. A ver qué es lo que hace el Mónaco al final. Pero bueno, yo creo que es una buena cesión lo de Ansu Fati al Mónaco. Te quitas margen salarial, necesitas hacer renovaciones como la de Eric García, entre otras
que son bastante imprescindibles en estos momentos antes que tener a Ansu Fati en plantilla. Claro, claro, lo del salario sobre todo, porque creo que es el tercer jugador, así que cobra más. Entonces no puede ser que el tercer jugador que cobre más del Barça sea el que menor importancia tenga. Es que esto claramente se ha hecho una mala organización, planificación. Así que bueno, tenía que salir, da pena. Ojalá Ansu Fati vuelva a ser jugador de fútbol, vuelva a sentirse él futbolista, porque bueno, hemos visto alguna cosita en algún partido que ha jugado que no parecía el jugador que se iba arrastrando en otras temporadas. Pero bueno, aún le queda, espero, margen de mejora para volver, no al mejor nivel que tenía, porque dudo que después de la lesión esta pueda pasar, pero sí ser un buen jugador, un jugador válido. Y ahora ya pues vamos a pasar a por el fichaje que representa, que está casi confirmado ya, aquí lo ha dicho ya Fabrizio Romano y todo el mundo. Entonces nosotros vamos a suponer que al final el Barça acaba pagando los 58/60 millones que se habla por Nico Williams, que al final la temporada pasada nos decían que era imposible que lo fichara el Barça, y al final así fue. Pero esta temporada se habla de todo lo contrario, en Bilbao ya están todos con miedo, echándole mierda al pobre chaval. Bueno, yo creo que sería un buen fichaje, pero aquí estamos para conocer también tu opinión, Iris. Sí, a ver, yo creo que claramente Nico puede ser un buen fichaje. Si me preguntas, yo hubiese traído igual antes a Luis Díaz por 60 millones, ¿eh? No hubiese pagado más por él porque tiene 28 años, pero me parece que Luis Díaz a día de hoy es mejor que Nico Williams. Entonces, que Nico Williams tiene un margen de mejora importante, yo creo que todos lo pensamos, pero al final tampoco nadie te lo asegura. Entonces creo que Luis Díaz ya está hecho y que te da rendimiento inmediato y que es muy bueno. Además, te puede jugar como banda y también como punta, porque esta temporada al estar Diogo Jota lesionado ha jugado mucho como punta también, te da muchísimos goles, es buenísimo, a mí me encanta el colombiano, pero bueno, pues Nico es otro jugador joven, tenemos una plantilla muy joven, también por eso creo que poder traer un jugador como Luis Díaz. Me has preguntado por Nico y yo te estoy aquí vendiendo a Luis Díaz, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, aquí está. Es que al final, sí, pero bueno, con Nico, sí, la verdad es que esta temporada en el Athletic Club creo que no ha sido una gran temporada para él. Bueno, las lesiones también sí, le han jodido un poquillo. Claro, pero cuando ha estado con la selección en otro entorno sí que se le ha visto distinto, entonces, bueno, nos gustaría pensar que en un entorno como el Barça, en el que Flick ha mejorado a todos los jugadores, puede encajar bien, va a recibir muchos balones, vamos a tener espacios, así que bueno, me parece un fichajazo, sí, pero yo si pudiese escoger, pues igual me decantaba por Luis Díaz. Pero es que nadie te asegura que uno va a ser mejor que el otro. O sea, creo que hay bastante incertidumbre y que no está claro, pero es un fichajazo y voy a estar muy contenta cuando se produzca. ¿Pero el de Nico o el de Luis Díaz? El de Nico. Me encanta, vale. A tope con Nico, pero ya está, tenía que hacer mi speech a favor de Luis Díaz. Que a mí Luis Díaz no es un jugador que me enamore, sinceramente, aquí no coincidimos, aunque sea, o sea, es buen jugador, pero yo considero que 28 años y lo que piden por él, que realmente son 85 millones, si no me equivoco, lo que sí lo puedes pagar a plazos, que es una cosa que al final Laporta y Deco tengo entendido que valoraron bastante, pero claro, son 85 millones por un tío que ya tiene 28 años, si no me equivoco. Sí. Y entonces yo creo que por eso al final se apuesta más por un Nico Williams, que es amigo ya de Lamine, que conoce a Casado y compañía, a Pedri, etcétera, y yo creo que al final hacer el grupo también es bastante importante, yo creo. Sí, no, al final lo de Luis Díaz, si fueran 80, claramente yo me quedo con Nico, porque no puedes pagar esa cantidad. Yo decía, si lo puedes llegar a sacar por 60 me parecía una buena operación, pero vista la realidad, que además el Liverpool no lo quiere vender, entonces, pues obviamente hay que espabilar y ir a buscar la otra oportunidad que es Nico. Así que sí, a ver, a mí me da un poco de miedo esto de que todos sean tan amigos en el vestuario y todos sean tan jóvenes. Al final yo creo que también son muy importantes los roles. Y también si se va Ter Stegen, que bueno, ya te he dicho que no me parecía el mejor capitán, pero que va a haber un equipo, una plantilla muy joven y a veces necesitas a alguien experimentado. Nos estará Íñigo Martínez sentando y dando cátedra a todos para que estén un poco enchufados. Y ahora ya vamos a pasar aquí con una sección que yo creo que te va a hacer algo de gracia, ¿vale? Yo creo que
algunos los conocerás por lo que sea. Entonces, quiero que los definas con solo una palabra, ¿vale, Iris? Son jugadores que al final has podido tener algo de relación con ellos. Ya entenderás el porqué ahora, ¿vale? Vale. Y otros que, bueno, al final se te tiene que preguntar por ellos. El primero de todos es Saviola. Saviola. A ver, es que una palabra es complicado. ¿Quieres explayarte? Te puedes explayar. Bueno, que es como de mis primeras referencias que tengo en el mundo del fútbol. Entonces, bueno, te diría conejo, porque al final le llaman el conejo Saviola por los dientes y tal. Me encantó, a pesar de que luego, pues mira, se fue al Madrid, pero es uno de mis primeros recuerdos futbolísticos de cuando era chiquitita, así que me encanta. ¿Y de tu entrevista con él, cómo fue? Muy bien, la verdad es que majísimo. Además, ese día yo llevaba una camiseta de Argentina por casualidades de la vida, entonces ya cuando me vio, pues como que ya me lo gané un poco con eso. Y nada, sí, no, muy bien, muy majo. Luego el siguiente es Ronaldinho. Magia. O sea, al final, quiero decir, creo que todos hemos disfrutado muchísimo con Ronnie. Pocos jugadores tienen lo que ha tenido él, o sea, esa magia. Para mí es magia. Aitana Bonmatí. Sí, es verdad que todos los futbolistas que estás diciendo he tenido relación con ellos, ¿eh? Yo pensaba, digo, no sé qué jugadores van a poner. Aitana, yo creo que te diría talento, o sea, me parece increíble. Al final es chiquitita, pero es que domina todas las áreas del campo, así que talento. Luego Belletti. Belletti en una palabra, complicado, ¿eh? Yo igual, es que claro, al final todos que pensamos en Belletti nos acordamos de la Champions de 2006, así que te diría euforia. Buenas palabras, la verdad, me gusta. Luego, Joan García. Joan García, promesa. O sea, al final tiene 24 años, pero eso es una edad muy, muy joven para un portero, así que promesa 100%. Y sobre Joan García, que no lo hemos tratado antes, ¿qué opinas del tema de que venga del Español? ¿Cómo lo están tratando desde el Español? Más que sobre el tema de que sea catalán y tal, y que no da ilusión. Sí. No, a ver, bueno, yo creo que todo el mundo ya sabía o sea, yo creo que cuando Joan García se planteó la opción de ir al Barça, ya sabía que iba a tener amenazas de muerte y de que... Sí. Pero bueno, esto se pasa, o sea, al final, la próxima temporada, cuando juguemos en el campo del Español, que juegue Chesney, y ya está, que no se convoque a Joan García porque va a estar complicado el tema. Entonces, bueno, o sea, al final es que Español y Barça están en realidades muy distintas, entonces es que para mí él quiere dar un salto en su carrera, entonces tampoco me parece algo tan... Al final, cuando eres aficionado español, pues lo vas a ver de una manera determinada, evidentemente, pero es que creo que están en realidades diferentes los clubes, así que pues es lo que hay. Luego, Nico Williams. Nico Williams, explosividad. Luego te lo añado porque al final yo he visto que te gusta. Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz. Completo. Como es un jugador muy completo, o sea, al final yo creo que es muy rápido, pero después tiene muy buena definición, te ha metido muchos goles, así que parece un jugador muy completo. Rafinha. Rafinha te diría corazón, porque creo que aparte del talento, de ser muy rápido, creo que es un jugador todo corazón, o sea, que pone eso por delante. Y a ver si sabes enlazarlo con el siguiente, Ferran Torres. Ferran Torres, ahí igual te diría mentalidad, porque al final ha sabido darle la vuelta a la situación en la que estaba y esto pues no es fácil, así que para mí se lo ha ganado él a través de su mentalidad de tiburón. Para quien no haya entendido la referencia, que al final no todo el mundo la sigue, que hubo un vídeo en el que estaba ahí hablando Iris Miquel y de golpe le saludaron los dos, se pusieron a hacer así. Sí, no, ese vídeo increíble, la verdad es que surrealista. Les estaba grabando aleatoriamente porque estaba grabando el banquillo y de repente digo, hostia, que me están saludando, what the fuck. Y ya me puse nerviosa, la verdad. Luego el siguiente jugador, Lamine Yamal. Lamine Yamal, a ver, te diría talento generacional, o sea, es algo que no se ha visto en ningún lugar, entonces
desde Messi. Es que es así, quiero decir, teníamos dudas, pero esta temporada lo hemos confirmado. Sí que talento generacional, no hay otra persona, no hay otro jugador como él, y tiene solo 17. Luego Cubarsí. Cubarsí te diría identidad, porque al final es un jugador de la casa, es un jugador catalán, es un jugador de perfil bajito que siempre, bueno, dice que si no fuera futbolista ayudaría a su familia porque son fustes. Ahora no me sale en castellano la palabra, bueno. No, a mí tampoco me sale ahora, ¿eh? No. Bueno, entonces, pues me parece, me gusta, es la gente normal, ¿sabes? O sea, la gente normal que están jugando en el Barça, me parece muy importante perfiles como él. Me hace mucha ilusión que haya llegado al primer equipo una persona como él, que no tiene ese ego ni esa prepotencia que tienen otros. Y ya el último jugador, Pedri. Te diría clase. O sea, es que cada vez que ves jugar a Pedri te quedas embobado. O sea, es una cosa que yo no puedo entender cómo tiene esa clase. Nos recuerda mucho seguramente a Andrés Iniesta. ¿Podrá superar a Iniesta? No lo sabemos, pero ahora mismo la temporada esta que ha hecho Pedri es increíble. O sea, tiene que ser clase, seguro. Perfecto. Y ahora ya pues darte las gracias, Iris, por haberte pasado hoy por el canal, que al final tienes una agenda bastante ocupada. Haber sacado un tiempecito aquí para poder estar con nosotros. Y ahora, gente, os toca a vosotros. ¿Quién creéis que se tendría que ir del Barça? ¿A quién creéis que debería de traer el Barça nuevo? Si te ha gustado el vídeo también no olvides darle a like, suscríbete, que al final es un proyecto que lo hemos estado ahora creando y creemos que puede quedar bastante bonito este proyecto. Y nada, Iris, darte las gracias y si quieres recomendarnos a alguien para hacer un vídeo similar con él o con ella. Mira, bueno, gracias a vosotros por haber pensado en mí, os deseo vuestros mayores éxitos, que podáis ir creciendo. Al final, estos proyectos, yo creo que al final hacer la carrera de periodismo no te implica nada, es cuando te dedicas a tu tiempo y pones tu empeño en hacer estos proyectos, cuando de verdad creces y aprendes lo que es el día a día de un periodista, un creador de contenido, así que me alegra muchísimo que estés con esto y te deseo la mayor suerte. Y te recomendaría, es que me llevo bien con él, entonces cuando me lo has dicho, es también del Barça, he pensado en él, que es Josep DT, así que nada, a ver si se quiere pasar por ahí. A ver, vale, pues ya está.